Vamos a profundizar sobre esta situación con Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores, que nos va a aterrizar un poco la situación que está ocurriendo desde el punto de vista económico. Rodrigo, lo primero que quisiéramos consultarte a propósito de estas consecuencias económicas que debiese tener este conflicto, obviamente uno piensa en el precio de los combustibles. ¿Debiese ser esa la primera consecuencia para el bolsillo a nivel mundial? Bueno, la verdad es que esa es la primera consecuencia que hemos observado estos días, ¿no? Pero esto se obedece fundamentalmente a efectos más especulativos que reales, porque tenemos que considerar que los dos países que en este caso están en el conflicto no son grandes productores de petróleo, sino que esto se da fundamentalmente por el temor a que exista un involucramiento de otros países cercanos o que se pueda interrumpir, en este caso, el suministro de petróleo. La verdad es que hoy día específicamente estamos observando cómo el precio del petróleo Brent, como, que se utiliza como referencia, ha caído un poco con respecto a la sesión de ayer, y esto se debe fundamentalmente a que el mercado está observando que no debiese este conflicto escalar hacia otros países, fundamentalmente hacia Irán, que es uno de los grandes productores. Por tanto, ese es el primer efecto que hemos observado, pero ya está tendiendo a atenuarse. Rodrigo, a propósito de lo que tú nos vas explicando y que pudiera estar de cierta forma contenido este efecto en el precio de los combustibles, si es que sigue siendo un efecto acotado el de este conflicto a nivel geográfico, digamos, el problema pudiera ser también la duración, ¿no? Que esto se vaya prolongando en el tiempo y eso sí vaya afectando de una u otra manera a los mercados internacionales. Efectivamente, lo que pasa es que tenemos que ver distintos efectos, ¿no? En este caso, sobre el precio del petróleo particularmente, si es que solamente se ven involucrados Israel y la Franja de Gaza, no debiésemos observar efectos importantes sobre el petróleo. Ahora, efectivamente, respecto de la duración y respecto de la implicancia que tenga este proceso bélico, ¿verdad? Tiene otros efectos sobre, por ejemplo, el tipo de cambio, donde efectivamente a partir de esta inestabilidad, de estos importantes niveles de incerteza que observamos, los inversionistas van a tender siempre a refugiarse en aquellos instrumentos financieros que son más seguros. ¿Y cuáles son más seguros? Aquellos instrumentos que son en dólares en este caso, que son los que van a permitir poder desarrollar un comercio internacional de forma más estable y segura. Esto implica que el dólar se fortalece y por tanto para nosotros el tipo de cambio aumenta, por tanto cada vez va a ser más caro, en este caso el tipo de cambio, que es lo que sí efectivamente hemos observado durante los últimos días y para nosotros particularmente durante las últimas semanas. Rodrigo, decías tú lo que puede ocurrir con el dólar, este fortalecimiento de la divisa norteamericana a propósito de la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo debiese demorar, si es que este escenario se concreta, en verse reflejado en los precios de algunos productos en Chile, por ejemplo? Bueno, la verdad es que esto va a ser bastante rápido, fundamentalmente porque al afectar el tipo de cambio afecta a la mayoría de los productos que consumimos, ¿no? Aproximadamente el 70% de la canasta de consumo que consumimos los chilenos, valga la redundancia, son productos importados. Por tanto, va a tener efectos importantes. Ya debiésemos empezar a observarlo en unas 2 o 3 semanas más, estos efectos del incremento en el tipo de cambio. Además, debemos considerar que hemos tenido alzas significativas del precio del petróleo, del precio de los combustibles durante los últimos 120 días, ¿verdad? Y esperamos a lo menos una nueva alza. Por tanto, debiésemos esperar un incremento importante en este caso en los precios. A propósito de eso que tú nos comentabas, bueno, es una alza sostenida la que ya se ha tenido en el precio de los combustibles. Nosotros, si comparamos con lo que estaba ocurriendo en agosto, ya va más de 120 pesos que esto ha ido incrementando. Para 2 semanas más ya está anunciada una nueva alza de 30 pesos. Uno debiese entonces hacerse la idea, Rodrigo, sobre todo los automovilistas, de que el precio de los combustibles difícilmente va a bajar en el futuro próximo en Chile, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, según las estimaciones de la semana anterior, esperábamos que la próxima fecha, ¿verdad?, que se deben de mirar nuevos precios, esperamos una nueva alza de aproximadamente 30 pesos. Con estas nuevas condiciones de mercado, seguramente no solamente vendrá una alza, sino que seguramente a lo menos van a ser 2 o 3 alzas más. Y efectivamente no observamos en el corto plazo una tendencia hacia la baja en el precio de los combustibles.
En esta zona, ¿hay algún tipo de producto que para los chilenos sea de importación común, tradicional? Si hay algo que se vea directamente afectado. Estoy pensando, por ejemplo, con lo que ocurrió en la guerra entre Rusia y Ucrania, que inmediatamente vimos un impacto en el trigo y en los cereales. ¿Hay algún tipo de producto que en esta zona sea desarrollado y que sea muy importante para los chilenos, o no dependemos tanto de lo que ocurra en esta zona? La verdad que no dependemos tanto, son sectores, en este caso Israel, sectores que producen fundamentalmente tecnología, por tanto para nosotros no es un país que nos vaya a generar un impacto importante en la canasta de consumo de chileno medio. Por tanto, la verdad es que las implicancias van fundamentalmente por estas dos vías que ya mencionamos. Una, por el aumento del precio del dólar, y segundo, por este posible aumento en el precio del petróleo, pero que, insisto, ya se ha venido conteniendo y esperamos que siga de esta manera durante las próximas 2 o 3 semanas, a partir del desarrollo que tenga este hecho bélico, ¿no? Ver si es que otros países van a formar parte, se van a hacer parte de este proceso, ya estaríamos hablando de una escena totalmente distinta. Rodrigo, en este escenario que tú nos describes y nos anticipas de un alza en el precio del dólar, también de los combustibles, ¿hay alguna manera de que Chile pueda, de alguna manera, protegerse de estas alzas? La verdad es que es bastante complejo, pero en este caso el mecanismo para los combustibles ya está establecido, que es el MEPCO. No he revisado con profundidad cuáles son los fondos y si es que aún hay la capacidad de que siga operando el MEPCO en lo que resta de este año. Supongo que sí, si no, tal vez el gobierno incorporará un nuevo fondo. Y a partir del aumento del tipo de cambio, recordemos que el tipo de cambio acá es un tipo de cambio libre. No obstante, durante el último año y el año anterior observamos cómo en algún momento el Banco Central salió a intervenir el mercado cambiario cuando observábamos tendencias muy al alza, porque evidentemente esto afecta a los precios y genera presiones sobre los precios, por tanto genera presiones inflacionarias, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos observar algún efecto, pero primero tenemos que esperar un poco que se desencadene y observar o planificar y observar si es que este conflicto va a ser de largo plazo o va a ser un conflicto que va a durar solamente un par de semanas. Preguntarte, Rodrigo, algo que los chilenos tenemos más o menos claro, pero siempre es importante recordarlo: cuando suben los combustibles, no solamente se ve esto reflejado en el precio de la gasolina, del diésel, cuando uno va a cargar en el automóvil. Esto impacta a una serie de productos, comenzando por los alimentos. Todo en Chile se transporta. Que suba el precio de los combustibles es una mala noticia para un montón de productos a nivel del mercado local. Si nos pudieras explicar un poco ese efecto, podríamos llamarlo de rebote, que va traspasándose a prácticamente todos los productos cuando suben los combustibles. Sí, efectivamente, como tú mencionas, cuando sube el precio de los combustibles en general, esto va a generar un impacto sobre la mayoría de los productos que consumimos, porque tal como tú mencionabas, todos los productos deben ser transportados, ¿verdad? Esto implica necesariamente que se incrementan los costos, por tanto se produce un incremento en los precios. Y esto va a generar una presión inflacionaria que no debería ser tan importante, pero debería ser por lo menos de algunas décimas que ya estamos en un escenario inflacionario, ¿verdad? Si bien es cierto que la inflación ha venido cayendo, seguimos teniendo una inflación alta. La verdad que esto no ayuda en el escenario para poder bajar las tasas de interés. Hemos tenido los últimos 3 años un escenario económico muy convulso, y ahora que veíamos que esto se venía un poco mejorando, viene este nuevo hecho que viene nuevamente a generar presiones inflacionarias. Por tanto, tenemos que ver a partir de eso cómo va a reaccionar el Banco Central y cuál va a ser el impacto que esto va a tener, en este caso en los precios y en el IPC, para poder medir la inflación en el medio y largo plazo. Así como ocurre esto, Rodrigo, con el precio de los combustibles, me imagino que un alza en el dólar, como la que tú también anticipabas que pudiera ocurrir, también tiene este mismo efecto en la economía chilena, ¿no? Son muchos los productos que podrían acusar esta alza en su precio, ¿no? Definitivamente, tal como te decía hace un rato, aproximadamente el 70% de los productos que consumimos en Chile tienen algún componente o son directamente importados. Por tanto, el tipo de cambio tiene un efecto multiplicador importante en nuestra economía. Es decir, cuando aumenta el tipo de cambio, muchos de los precios van a tender a subir.
Y eso evidentemente volvemos a lo mismo, va a generar presión inflacionaria. La verdad es que estos dos hechos lo que nos llevan fundamentalmente a un incremento en los precios y a generar nuevamente presiones inflacionarias que, insisto, tenemos que ver cuál va a ser el impacto. Algunas proyecciones dicen que va a ser un 0,3 o 0,4% en las próximas mediciones del IPC. Por tanto, esto haría que volviésemos a la senda, a una senda no tan a la baja como tuvimos los últimos meses, donde nos estábamos acercando fuertemente hacia la meta de inflación que plantea el Banco Central, que es de un 4%. Hoy día las estimaciones van más entre un 4,5 y un 5%, que es más alto que el 4,3 que proyectó el Banco Central en el último informe de política monetaria. Seguimos conversando con Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores, y justamente te quería consultar por lo que tú me estabas planteando, Rodrigo, cuánto se desdibuja el panorama para las proyecciones que habían a nivel nacional respecto a la inflación, a estas cifras que tú nos indicabas que eran la meta. En el último trimestre del año nos encontramos con esta coyuntura que no estaba presupuestada, era imposible, por supuesto, analizar aquello. ¿Cuánto esto modifica el escenario respecto a la meta que tenía nuestro país en la contención paulatina de la inflación? Este cambio lo que hace fundamentalmente es que nos acerquemos más lentamente hacia la meta del Banco Central. Esperábamos de aquí a fin de año, según las estimaciones del Banco Central, estar cerca de un 4,3%. Insisto, las estimaciones hoy día nos llevan un poco más sobre ese rango, lo que hace fundamentalmente que la caída sea un poco más lenta. Y esto va a dificultar seguramente la baja de tasa, en este caso del Banco Central. Seguramente hará que el Banco Central, el mercado esperaba que volviera a desarrollar una baja entre 0,75 o un punto porcentual, ¿verdad? Por tanto, ahora seguramente el Banco Central va a revisar esas bajas y no va a realizar bajas tan importantes como la que esperaría el mercado hasta antes de este nuevo escenario. Perfecto, muy claro el análisis de Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores. Muchas gracias por ilustrarnos todo lo que tenemos que tener en consideración desde el punto de vista económico de lo que pudiera ocurrir a propósito de este conflicto en la Franja de Gaza, sobre todo considerando la incierta duración que va a tener lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Que tengas muy buenos días. Gracias a ti, Esteban, por la invitación. Muy buenos días. Ahora